La Factoría Azul. Hola profesionales, esto es La Factoría Azul, el podcast que os traemos desde LinkedIn Growing para ayudar a desenvolveros en LinkedIn. Soy Jorge Suárez. Llegamos a la 8ª parada de este tour por el mundo azul y profesional. Y hoy toca hablar de etiquetas con las que se asocia LinkedIn. Vamos a posturear un poco. ¿Será posible seguir creciendo profesionalmente? Y para un tema tan serio o distendido, quién sabe, hemos preparado una tertulia de enjundia. Pues nada menos que el equipo de LinkedIn Growing, en este caso disfrazados con superpoderes, para hacer un postureo de nivel. Hola Maite García, o debería decir Superman o Superwoman. Pues hombre, si hablamos de superhéroes, es que yo no puedo pensar en otro que no sea Superman. Está claro. Vale, perfecto. Está claro. Fantástico, bienvenida Maite. También nos acompaña Raquel Acón, alias Lobezno. O Lobezna, como quieras. O Lobezna, sí. No, sí, Lobezno, de la Patrulla X, que se llamaba aquí en Claro. España, los dibujos que echaban, que eran, bueno, así un poco de los primeros de superhéroes que echaban en la tele, ¿no? Basados en el cómic. ¿Por qué Lobezno? Porque es un poco antisocial como yo. Sí, es un poco antigente, ¿no? Malhumorado, pero bueno, sin embargo, aunque parece antisocial y que odia a todo el mundo, pues en el fondo es muy de su manada, ¿no? Tiene un sentido muy desarrollado Claro. de la manada. Es un lobo solitario, efectivamente, ¿no? Un lobo solitario. Me cuesta trabajar Total. trabajar en equipo, pero es muy fiel cuando se integra. Fantástico. Oye, pues, bienvenida Raquel, pues, o Lobezna. ¿Qué tal Rubén Prada? O mejor llamarte, ¿cómo? ¿Qué superhéroe, Rubén? Bueno, pues yo la verdad que también me gusta mucho Lobezno, pero bueno, ya que Raquel ha escogido Lobezno, pues escogería a Batman. Y me gusta Batman porque es el único superhéroe que no tiene superpoderes. Es un hombre normal y corriente, bueno, esto entre comillas, y lo único que tiene es su entrenamiento físico, sus habilidades y sus gadgets o sus juguetitos, Sí. los cuales sí que son realmente impresionantes. Pero bueno, me sugiere eso de que, bueno, cualquiera podría llegar a ser Batman. Claro. Pues vaya tertulia de superhéroes. Oye, pues yo para completar esa terna me quedo con un superhéroe, me quedo con Supercoco. O sea, el superhéroe este torpe de Barrio Sésamo, con el que nos reíamos siendo críos. La moraleja de este bicho y que me aplico es que la potencia sin control no sirve absolutamente de nada. Bueno, equipo, pues nada, pues con estos superpoderes disfrazados así, vamos a posturear un poco, ¿no? Porque eso es lo que se hace en LinkedIn, ¿o no? Tertulia, que algo queda. Bueno, si hablamos de postureo, equipo, creo que lo primero es centrar el término en sí mismo. ¿Qué es postureo realmente? Bueno, pues yo voy a dejar lo que es la definición de la Real Academia, que es actitud bien. artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción. Exacto. Convengo totalmente con esa definición. O sea, no tengo casi nada más que añadir. Siguiente Sobre interviniente, todo por en favor. lo de forzada, ¿no? Yo creo que se detecta bastante bien cuando cuando hay una pose que no tiene detrás verdad, que no tiene detrás transparencia, que no tiene detrás autenticidad, ¿no? Que se hace para conseguir algo, pero es que para ser un buen actor o una buena actriz hay que currárselo mucho, que no es fácil, ¿eh? Sí, hay que estudiar igual, ¿eh? Y es muy cansado, además, Maite, estar todo el día intentando construir una realidad que no es la que es, ¿no? Esa necesidad descontrolada de mostrar al mundo lo que haces continuamente en cada momento, es agotador, por favor. Totalmente. Mirar, esto del postureo, realmente puede ser una percepción que a veces se tenga, ¿no? Cuando hablas con gente que tal vez no esté mucho
en LinkedIn, ¿no? ¿A qué creéis que se debe esa imagen desde fuera muchas veces se tiene, ¿no? De LinkedIn, postureo, LinkedIn. Pues yo creo, bueno, pues volvemos un poco al tema del desconocimiento y de estar poco, a lo mejor en LinkedIn, conocer poco la red. Depende de en qué círculo te muevas dentro de LinkedIn, puedes tener esa percepción, ¿no? Bueno, luego lo veremos seguramente en los titulares, ¿no? Es como que de repente todo el mundo es CEO en LinkedIn, ¿no? Entonces, los CEOs, los CFOs, los CMOs, y es como que la gente entra ahí y es como, esto está lleno de directores, de jefes, Claro. de gente muy importante, ¿no? De gente con unos puestazos y con unos... Bueno, pues con unas presentaciones de sí mismos increíbles, y eso hay personas pues que les hace sentir chiquititas, ¿no? Si no están del todo muy acostumbradas a entrar en la red y les echa para atrás, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, aquí voy a contar un poco la anécdota de un familiar de mi mujer, que digamos que si lo tropezara ahora por la calle, pues seguramente ni me saludaría, se cambiaría de acera por evitar saludarme, ¿no? Y sin embargo es una persona que cuando lo oyes hablar de LinkedIn, wow, esto está lleno de postureo, y muchas veces es la típica persona que entra a ver tu perfil, a ver qué andas haciendo, ¿no? Y a qué te dedicas. Y sin embargo, luego en la vida real, el que aplica el postureo es él, ¿no? No porque te niega el saludo si puede ser, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que es desconocimiento también muchas veces de cómo funciona esta red, ¿no? Desde fuera, la gente que no está muy metida, ¿no? Pero bueno, yo por comentar una última cosa, el postureo es parte de ser humano, o sea que eso va a estar presente en esta y en cualquier red social o profesional que haya. Sí, un poco hidalgos, ¿no? Que a veces postureo y el hidalguismo español, ¿no? También, ¿no? Bueno, son términos. Yo pienso que viene un poquito, fijaros, cuando hacíamos el currículum en papel, que al fin y al cabo, bueno, pues teníamos la sensación de que lo iba a ver solamente pues el reclutador de turno, ¿no? O la persona que estuviese haciendo la selección de personal. Ya lo maqueábamos un poquito por lo que decía Maite, que parece que somos poco o que no somos suficiente, ¿no? Entonces hay que disfrazar con categorías y perfiles profesionales. Fijaros LinkedIn, que lo ve tantísima gente. Ahí tenemos que darlo todo, ¿no? Si ya maquillas un currículum en papel que lo veían 2 o 3, imagínate tu perfil de LinkedIn cómo tienes que tunearlo porque lo está viendo muchísima gente. Yo creo que también eso puede influir, ¿no? Que es muy público y estás muy expuesto, entonces tienes que ser muy, muy guay. Claro. Hay que ser muy guay, ¿no? Y fijaros, se empieza siendo muy guay muchas veces en el titular, ¿no? Que hablamos muchas veces del titular y es que el titular da para mucho. Que a veces confunde, ¿no? Y hasta asusta leyendo titulares de gente. Tal vez es que, no sé, se endiosa demasiado la gente, nos endiosamos demasiado y a partir del titular, ¿qué opináis? Hombre, yo creo que al final cuando empiezas a navegar y a estar en LinkedIn con cierta presencia, pienso que te vas a encontrar de todo, ¿no? Y las generalizaciones siempre son odiosas, pero a mí me llaman mucho la atención esos titulares que son titular sobre titular sobre titular sobre titular, ¿no? Ahora mismo que hay tantísimos caracteres que te ofrece, 230 me parece que te ofrece LinkedIn para el titular, creo que te da opción a poner algo más que a lo que tu título profesional, ¿no? Que puedes incluso construir una frase que aporte algo más de valor más allá del titular profesional y que me hable algo más de ti, ¿no? Creo que hay veces que, pues eso, entre títulos y títulos se pierde la esencia de la persona, ¿no? A mí lo que me pasa a veces cuando busco perfiles y me fijo en estos titulares es que hay gente que pone tantos puestos, tantas funciones en el titular que digo yo, no sé a qué se dedica realmente esta persona. Con lo cual hay que tener cuidado, no por mucho poner queda más claro. A veces hay que ser sintético y que la gente sepa realmente qué es lo que haces.
Sí que si recordáis, una de las primeras cosas que te dicen cuando haces formación de crear tu perfil en LinkedIn y demás, lo que intentas trasladar, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo y lo defiendo y así lo traslado, es tienes que enamorarte de tu perfil de LinkedIn, tienes que sentirte totalmente alineado con tu perfil y reflejado porque eres tú el que lo va a defender, ¿no? Es una cuestión que creo que es importante. Ahora, a partir de ahí, sí que una cosa es enamorarse y otra cosa es, vamos, estarse mirando al espejito, linkencito, dime quién es la más hermosa, ¿no? Bueno, las redes sociales es un medio de reafirmación también de uno mismo y de reafirmación y del autoconcepto que cada uno tenemos de nosotros, y bueno, es una forma muy tentadora de alimentar el ego a veces. Claro. Y además el titular sí que merece la pena pararse y hacerlo muy bien y pensar muy bien lo que se va a escribir, pero siempre pensando en cómo lo va a percibir el visitante, ¿no? Por lo que hablamos muchas veces, el titular y las fotos es lo primero que vamos a mostrar en nuestro perfil. Entonces merece la pena hacerlo, pero sin pasarse, sin endiosarse, ni lo que dices tú, Raquel, sin mirarnos el ombligo en exceso, ¿no? Tampoco. Porque aparte del titular, si tuviéramos que investigar en un perfil, para distinguir entre un perfil postureado, digamos, inflado, o el de un gran profesional, ¿dónde indagaríamos? ¿Qué más veríamos en el perfil? Hombre, yo me fijaría cómo tiene detallada su experiencia profesional, en qué empresas ha trabajado, qué tipo de empresas, cuántos empleados tienen esas empresas, en fin, ver un poco toda su trayectoria, porque al final pues uno no puede esconder realmente quién es, y a todos nos gustaría ser lo más, pero bueno, yo como se suele decir, yo prefiero ser yo mismo, ya que cualquier otro ya está acogido. Yo me fijaría, fíjate, me suelo fijar en las recomendaciones, en si esa persona tiene recomendaciones, porque hay veces que lo que otros dicen de ti también tiene valor, ¿no? Lo hacemos cuando vamos a ver una película o cuando vamos a comprarnos algo, ¿no? El poder de las recomendaciones, de lo que otros dicen. Yo creo que eso también para mí es verdad que puedes hacer un intercambio, ¿no? Y muchas personas caen en el error de intercambiar, ¿no? Y de manera gratuita, pero yo creo que también ahí se percibe, ¿no? En la calidad de las recomendaciones de otras personas, ¿no? Yo al igual que Rubén, sí que me fijo en la experiencia, en la trayectoria profesional. Y normalmente cuando es un perfil congruente sueles ver una evolución, ¿no? Sueles ver unos pasos de mejora a lo largo de la trayectoria profesional de una persona, y cuando ves esos perfiles pues así muy inflados, salen de la nada, ¿no? O sea, de repente ¡zas! Director general de una multinacional. Yo mismo, sí. Sí. No, yo en una sección que sí valoro mucho cuando me pongo a investigar a fondo un perfil es, por ejemplo, lo bien trabajada que pueda llegar a estar en la sección destacado, ¿no? Porque, bueno, ahí en esa sección metes mucho material audiovisual, metes mucha información que entra por los ojos, ¿no? Y que, bueno, pues que puede ir en contra a lo mejor de, efectivamente, sí, de un perfil postureado, ¿no? Material audiovisual, pues te hacen tal entrevista, te sales dando una conferencia, tal. Eso ya es lo contrario, digamos, al postureo, muchas veces comprobable y demostrable, ¿no? Con lo cual, bueno, bien trabajado, pues muchas veces es un perfil súper chulo, ¿no? Incluso, fijaros, yo creo que os habréis encontrado también, yo en mi caso sí, casos en los que el postureo ya raya el caso de información falsa, ¿no? ¿Os habéis llegado a encontrar casos así? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, bueno, una de las cosas que por lo menos en selección es importante es comparar el perfil con el currículum, porque normalmente cuando alguien
está mintiendo o está poniendo información falsa, pues es muy difícil mantenerlo en todos los sitios y se acaba notándose. Total. Ahí bueno, estamos hilando un poco con lo siguiente que teníamos previsto comentar, que es desde un punto de vista como el tuyo, Rubén, de un reclutador, ¿no? ¿Es posible que estos perfiles postureados, incluso con información falsa, pues se cuelen entre otros candidatos que no postureen o acaban cayendo con todo el equipaje, ¿no? Bueno, En ese sentido, Rubén. puede que a lo mejor para una primera fase del proceso, pues sí entren, porque, bueno, no tienes muchos elementos de juicio, pero si ya pasas a una entrevista, en entrevista suelen caer todos, porque al final tú, en entrevista ya es cuando ves a la persona y cuando puedes tener esa sensación de si lo que te está contando en el perfil o en el currículum es verdad o es otra cosa. Claro. Yo, mira, por complementar esto que comenta Rubén, me acuerdo de un post hace ya unos años que todavía se puede encontrar por ahí, si lo buscáis en LinkedIn, está en inglés, es Anatomy of a Fake Profile. El autor creo que es Alexander Moose. Y bueno, cuenta una historia real de una persona que se creó un perfil totalmente falso, que era un broker en Nueva York, etcétera, etcétera. Y bueno, tenía una actividad y una gestión en LinkedIn abrumante. Y al final, rascando, se averiguó que esta persona no existía realmente, ¿no? O sea que, bueno, hasta ahí puede llegar, ¿no? El postureo haciéndose pasar con otra identidad, ¿no? Bueno, son ejemplos. No sé, Raquel, Maite, en este sentido os habéis encontrado Yo con casos. sí que me he encontrado, vamos, sin llegar a la mentira, como tú comentabas antes, pero sí, recuerdo, pues eso, personas que, vale, eres licenciada en Derecho, pero absolutamente nunca has ejercido la abogacía, ni estás colegiada, y sin embargo tu etiqueta profesional era abogada, ¿no? Entonces, y lo que comentaba Rubén, se cuelan en un proceso, sí, pero cuando no hablamos de procesos, cuando hablamos de, pues eso, de pasar propuestas a empresas, de recomendaciones o de, bueno, pues ciertas cuestiones profesionales, al final estás en el mismo saco que ellos. Y estas personas además tienen el don de venderse muy bien, tienen el don de la visibilidad, ¿no? Y sí es cierto que todo cae por su propio peso, pero entre que cae y no cae, pues van por ahí fastidiando un poco el sector, ¿no? Yo, es verdad que también he estado en selección y coincido con lo que a mí me ha pasado en selección. Eso, es decir, encontrarme perfiles que a la hora de efectivamente de compararlo con el currículum empiezas a ver que hay cosas que no casan en cuanto a las fechas, por ejemplo, o en cuanto a las empresas. Entonces, por ahí, claro, si pasas el primer filtro y luego ya en la entrevista quieres bucear un poquito, le haces un par de preguntas y cae, ¿no? Empieza a haber incoherencias en las respuestas y no tiene mucho sentido mentir. O sea, yo siempre digo es que no tiene ningún sentido porque en cuanto te hagan un par de preguntas es que vas a caer, ¿no? La mentira tiene las patas muy cortas, ¿no? Que se suele decir. Bueno, pues en eso se podría aplicar, ¿no? Por seguir avanzando en cómo se ve el postureo, a veces se puede interpretar como postureo un número excesivo de contactos que se tenga, ¿no? Esto a lo mejor se percibe con estos perfiles que se autodenominan Lion, escrito. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, eso aparece de hecho en muchos titulares. Que a mí al principio no tenía ni idea de que, digo, y esto de Lion, digo, pero bueno, y este rugido de repente en un titular que viene, ¿no? Y luego ya me enteré que era que tenía que ver con el número de contactos, ¿no? Bueno, pues es una pose más, ¿no? Yo creo que es una manera de llamar la atención sobre tu perfil. Yo sí que es cierto que depende de tu actividad, ¿no? De a lo que te dediques, sí que puede ser atractivo tu red, pero más allá del número de contactos, yo creo que es, para mí, como yo lo veo, es más atractivo el engagement, o sea, es decir, la capacidad que tú tengas de
bueno, pues de atraer a un público con tus publicaciones y de tener una serie de seguidores. Yo creo que tengo más seguidores que contactos, ¿no? Entonces, el número al final depende para qué quieras ese número, ¿no? Sí, es la duda de siempre, ¿no? Cantidad versus calidad. Yo estoy de acuerdo con Maite, depende del para qué. Muchas veces depende del para qué. En teoría estos perfiles Lion son como perfiles que te permiten acceder a nuevas redes de contactos, dado que te conectan, son súper conectores. Y bueno, es bueno tener un par en el perfil si tienes pocos contactos para abrir la red. Pero bueno, después de un tiempo, si tienes trabajada tu red, realmente no son necesarios. No son necesarios. A mí, pues ya te digo, yo el tema de definirse incluso en el titular como Lion y 4.000 contactos o 14.000 contactos, vale. O sea, ni fu ni fa, no me aporta, no me dice nada, ¿no? Y lo que dices tú, Rubén, a lo mejor al principio, pues bueno, pues sí, tener una o dos personas, sí, pero luego cuando ya vas teniendo manejo en la red, pues no lo veo. Pero bueno. Y también, por seguir ahondando en más disfraces en esta red, estamos viendo últimamente que hay gente que se inventa profesiones, ¿no? Vemos closers, vemos funnelers, vemos linkeders, ¿eh? ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente, por favor? Bueno, yo me invento la mía, entrenadora laboral. No tiene ese nombre. Que mira, no me he puesto CEO, ¿eh? Me he puesto entrenadora, ¿sabes? O sea, nada más y nada menos. A mí me llama la atención. Yo creo que es otra táctica, técnica o estrategia que tienen personas para llamar la atención desde su titular profesional. Cuando ves algo diferente, ¿no? Cuando ves consultor, y de repente ves un closer, dices, Ya. uy, ¿sabes? Parece que en ese primer vistazo te puede llamar la atención, pero de todas formas también yo creo que vamos a ir viendo profesiones nuevas Sí, cada sí, sí, día, eso sí. porque es que yo creo que también el propio mercado, la propia evolución del mercado laboral, lo que decía antes Rubén, ¿no? Te lleva a que cada vez más seamos profesionales más que empleados, profesionales que ofrecen servicios, y una manera de desmarcarte, es decir, va por ahí también, Ya, yo creo, ¿eh? ya. Y luego el uso también de la terminología, ¿no? Porque, claro, closer, funnels, pues no utilizamos cerrador, no utilizamos canalizador, no utilizamos tunelador, ¿eh? Utilizamos unas terminologías que parece como que llaman, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Es un debate, el postureo da para mucho, Yo sí que estoy de acuerdo con Maite, es una forma de diferenciarte y buscar tu propio nicho de mercado, pero también a veces es contraproducente, porque fíjate, ¿quién te va a buscar por una profesión que solamente tú sabes que existe? Entonces, claro, muchas veces es efectivamente te diferencias, pero tiras piedras contra tu propio tejado porque ni Dios sabe a qué te dedicas, ni cómo encontrarte, ni siquiera que existes. Todavía, de momento, vamos. Hasta que haya dos closers o tres por ahí más que tú. Pero... Claro. O sea, interesante. Bueno, y ¿no pensáis que también, ya para casi ir terminando, que un exceso, por ejemplo, de crear contenido, de interactuar, de moverse por LinkedIn pueda verse por otros usuarios como un exceso de postureo, por ejemplo? Es que depende, Jorge, porque yo creo que la percepción es libre Total, de cada uno. Eso O es sea, cierto. yo creo que al final se trata de los objetivos que tú tengas en LinkedIn, de si te van funcionando tus estrategias, más allá de cómo lo hagas y desde dónde lo hagas, ¿no? Al final no le vas a gustar a todo el mundo, ni en LinkedIn ni en la vida. Ni tienes tampoco que tener esa pretensión, ¿no? Oye, a ver si van a pensar o van a dejar de pensar. Bueno, pues a mí me la bufa bastante lo que en ese sentido puedan pensar o no. Yo sé cómo hago las cosas, con qué estrategia, con qué finalidad, con qué objetivo y desde dónde lo hago, ¿no? Y a partir de ahí cada uno que piense lo que quiera pensar. Total. Eso es así. Yo de ahí huyo, y me hace gracia, por ejemplo, un comentario de hace poco en un post que publiqué, y una persona hablando así de LinkedIn, no sé, venía a decir como que
Oh, yo lo tengo claro. Es que la gente que está todo el día publicando, interaccionando en LinkedIn, es que no tiene otra cosa que hacer. Bueno, pues no sé, a lo mejor esta persona desconoce, por ejemplo, que tú puedes generar contenido y lo puedes incluso programar, ¿no? Y a lo mejor tú estás haciendo otra cosa, ¿eh? Pero bueno, es un poco la percepción, ¿no?, que se tiene muchas veces y lo que dices tú, Maite. No se puede agradar a todo el mundo y no hay que buscar eso tampoco, evidentemente. Yo creo que depende también del valor que aporte a tu red, ¿no? Si efectivamente lo que publicas aporta cierto valor a tu red, que como dice Maite, tu red es tu red y la mía es la mía y no tiene por qué ser igual. Entonces, sí, yo lo que, por ejemplo, estoy empezando a detectar y el otro día me encontré con una publicación que fue tan evidente que hasta me ofendía. Publicaciones que lo único que buscan es el like fácil. Esta, concretamente, era una imagen que se veía como borrosa y te preguntaba la persona que lo había publicado era si ves un animal o clica en la imagen y dime qué ves, y no sé cómo lo había hecho, que el tío simplemente por el hecho de que tú clicaras en la imagen ya le contaba a él como un like. Pero la red no es tonta, porque los comentarios que tenían pues eran del estilo, o sea, yo aquí partiéndome la cabeza para crear contenido de calidad, para escribir un post y conseguir 4 likes, y este tío, pues eran todo así. Y sí que se están empezando a ver ese tipo de publicaciones fáciles que lo único que buscan es conseguir visibilidad en LinkedIn. Entonces eso, bueno, pues como lo que comentábamos, no aporta y acabará cayendo por su propio peso también. Total. Sí, yo también he caído en ese tipo de publicaciones, Raquel, y me he sentido timado, me he sentido estafado. Que me devuelvan el dinero. Total. Sí, cierto. Pues oye, pues fijaros qué tertulia de postureo nos está saliendo, pero vamos a terminarla como si fuera con una moraleja, ¿no? Por ejemplo, ¿qué frase le diría cada uno de nosotros a la próxima persona que nos parara por la calle y nos diría, si hablando de LinkedIn, es que en eso de LinkedIn no hay más que postureo? ¿Qué frase os saldría decirle a esa persona? Yo le haría la pregunta, ¿cuánto tiempo has estado en LinkedIn para realizar esa afirmación? ¿Cuánto tiempo pasas, cuánto tiempo estás, cuánto conoces, ¿no?, la red? Sí. Yo le preguntaría si está confundiendo LinkedIn con Instagram. Sí. Pues eso es buena. Y yo le preguntaría qué entiende por postureo. Sí, me la apropio yo también, Raquel, efectivamente. ¿Qué entiende por postureo? Porque es un término que Rubén lo decía al principio, la definición de Real Academia. Yo le haría un boomerang y le devolvería, ¿y qué es para ti postureo? Porque igual no estamos hablando de lo mismo, efectivamente. Pues da para bastante el postureo. Una tertulia de lo más interesante. Sin rodeo, sin postureo, sin disfraces añadidos, ¿no? Y es que en LinkedIn Growing somos más de dejar los disfraces para los profesionales. Yo os propongo, compañeros, terminar la tertulia con un ¡Viva Mortadelo! Que era un profesional de esto. Sí, sin duda. Pues nada, pues viva. ¡Viva Mortadelo! ¡Viva Mortadelo! ¡Viva! ¡Viva! Seguimos en la Factoría Azul. Conociendo profesionales. Hoy en Conociendo Profesionales tenemos a Mar de Ojeda. A Mar la encontramos en LinkedIn como CEO de Red, empresa dedicada a la automatización y personalización de marketing. ¿Qué tal, Mar? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Fantástico. Mar, un placer tenerte en la Factoría Azul y que nuestra audiencia pues conozca más de cerca a una gran profesional como tú. Te tenía aquí unas preguntillas para nuestra audiencia para ver qué respuestas nos das. ¿Estás preparada? Muy bien, Jorge, sí, espero estarlo, ya me dices. Seguro que sí. Pues mira, Mar, la primera pregunta. Hoy en el episodio, en el programa de la Factoría Azul, estamos hablando de algo que a veces se asocia con LinkedIn, ¿no?, que es el postureo. Desde tu perspectiva, ¿ves mucho postureo en LinkedIn, Mar? Lo que veo es mucha gente que expresa una opinión y sobre todo hemos pasado quizás, en vez de tener una conversación,
ataques, ¿no? Y yo creo que hay gente que cuando hay algo que no le gusta, en vez de razonarlo, pues directamente vas pues a poner verde, ¿no?, a la persona, sobre todo cuando son temas tan sensibles como el tema del equilibrio trabajo-trabajador, el tema del feminismo, el tema de la igualdad en el trabajo, etcétera, etcétera. Hay ciertos temas que son súper conflictivos, ¿no? Sí, cierto, estoy completamente de acuerdo, Mar. Te tenía también preparada esta pregunta de esta sensación de tener un escaparate interesante en esta red, que a veces también se confunde con vender humo, ¿no? En tu caso, para evitarlo, intentas, creo que, llevar una coherencia en toda tu gestión. ¿Cómo la transmites, esa coherencia, Mar? Mira, yo estoy un poquito como cansada de los términos ¿no? Visual thinking, networking, social selling, storytelling. Yo creo que tenemos que llegar a un punto en que realmente seamos verdaderos, ¿no? Contar la verdad, aunque lo que digamos no sea para todos agradable, ¿no? Es decir, tú tienes que tener coherencia en toda tu actuación, no solo lo que dices, sino cómo lo dices en tu día a día, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. No creo que sea difícil, sino que es proponértelo, ¿no? Y no pensar tanto en lo que van a decir, sino, si hay algo que contar y algo que tú creas importante, lo dices, y si no, pues te callas. Siempre hay que pensar en positivo. Totalmente. Al hilo de esta pregunta va muy enlazada la siguiente, porque tienes, por ejemplo, muy claro, lo estás diciendo, de qué hablar o interaccionar en LinkedIn. ¿Crees que de esta manera entonces fomentas tu marca y por ende, por supuesto, dar a conocer en red y lo que hacéis? Mira, yo creo que en general hay una tendencia a estar demasiado centrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante saber la opinión de los demás, es decir, cómo somos percibidos, pero utilizar LinkedIn pues para crear visibilidad, crear buenos contenidos. Por ejemplo, LinkedIn lo utilizamos muy bien y mucho para segmentar. No nos interesa ser todos para todos, sino lo utilizamos, por ejemplo, para captación de profesionales, conocer con quién estamos relacionándonos. Es decir, si tú vas a entrar en contacto con una empresa, pues igual que ves la web, pues te entras en su perfil de empresa, ves qué profesionales tienen, etcétera, ¿no? Cierto. Hay un refrán que dicen que quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? Es un poco esto también. Y la última pregunta en este sentido, Mar, es ¿cómo es de necesario que una empresa como en red, como la tuya, no solo esté en LinkedIn, sino que, digamos, se muevan? Vale, yo creo que cuando uno está en LinkedIn no solo se posiciona, sino que también se expone, ¿no? Entonces, cuando uno está en LinkedIn, lo que pretende es darse a conocer no solo los servicios profesionales que tiene, sino de alguna manera poder entrar en contacto con otros profesionales, porque la verdad es que hay muy buenas iniciativas, grupos, foros, pues entrar en contacto con otros profesionales que hoy por hoy no es posible porque los eventos de alguna manera están muy limitados y muchos han cancelado, pues LinkedIn te da esa posibilidad, ¿no? Claro, es un foro que te acerca, digamos, a gente, ¿no? Fantástico. Pues, como ve nuestra audiencia, pues un ejemplo de una profesional que utiliza o que usa la antítesis, mejor dicho, del postureo, que es la coherencia, para moverse, transmitir y conseguir objetivos en LinkedIn con una estrategia de calidad, ¿no? Podéis seguir la actividad de Mar visitando su perfil o la página www.enred.com. Mar, que muchísimas gracias por estar ahí, por este tiempo que nos has dedicado. Pues gracias a ti, Jorge, y por esta iniciativa tan interesante que habéis creado. Muchísimas gracias, Mar. Esperamos que sigas creciendo profesionalmente. Muchísimas gracias a ti. Un Chao. abrazo. Hasta luego. Chao. El Rincón del Estratega con Jorge Suárez. ¿Cuál es tu lema, tu eslogan, si te tuvieras que vender? No es sencillo hablar de uno mismo y mucho menos destacar tus puntos fuertes. Y encima en versión reducida.
Pues eso es lo que hay que plasmar en el titular de nuestro perfil en LinkedIn. Tenemos un espacio suficiente para escribir ese elevator pitch que contaríamos si fuéramos emprendedores y tuviéramos, por ejemplo, un encuentro en un ascensor con ese inversor que necesitamos. Imaginad un trayecto, por ejemplo, hasta el piso 10 de unos 2 minutos para contar por qué le podemos interesar. Pues esa imagen, eso es lo que tenemos que intentar extrapolar en nuestro titular. ¿Para qué? Para que la gente que visite nuestro perfil quiera saber más de nuestro yo profesional en ese primer vistazo. Y por supuesto, que yo optaría también por nombrar nuestro proyecto, nuestra empresa, si los tuviera, aparte de todo el valor que yo como profesional pueda aportar. Tenemos un espacio precioso para aprovecharlo y captar la atención hacia lo que queramos vender en nuestro perfil. Vamos a por ello, vamos a aprovecharlo. Bueno, pues hasta aquí el 8º capítulo de nuestra producción azul, en este caso con postureo incluido. Como habéis visto, ha sido un episodio de jugar con máscaras, disfraces, pero como no nos gusta encasillarnos, ¿qué os parece, equipo? Que en el siguiente episodio hablemos de combinación entre marketing y LinkedIn. ¿Cómo lo veis? Muy in, yo lo veo muy in. Fantástico, total. Increíble. Ahí, vamos a cambiar totalmente. Pues a coger fuerzas que ya falta menos. Nos vemos en el siguiente episodio, equipo. Venga, cuidarse. Muy bien, pues chao, adiós. Muchísimas gracias. Y a todos los que estáis al otro lado, recordaros que si queréis recuperar nuestros episodios de La Factoría Azul, los tenéis en nuestra web www.linkedgrowing.com/podcast y en las principales plataformas. Gracias por estar ahí. Cuidaros, nos escuchamos en el siguiente episodio. Pasamos lista, que no falte nadie. Chao, profesionales.